Estamos en contacto con Víctor Valentinus, él es de Cerrito y está viviendo hace mucho tiempo ya en los Estados Unidos. Vamos a conocer su visión respecto de cómo está viviendo justamente este momento de pandemia, de cuarentena en los Estados Unidos. Víctor, gracias por este tiempo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Guillermo. Estamos en una pandemia global. Estamos aquí, yo estoy aquí en el estado de la Florida. Hace 20 años que estoy aquí. Muchos que me conocen allá en Cerrito ya sabrán más o menos un poco mi historia. Pero bueno, vamos a detallar un poquito qué es lo que se está viviendo ahora con el COVID-19 o el coronavirus que se llama. Estamos en verano, estamos en pleno proceso de verano, calores que superan los 30 grados diariamente, donde hay un repunte de casos, especialmente aquí en la Florida y en el estado de Texas, donde se ha abierto un poco el sistema económico, por así decirlo, la parte de negocios, de restaurantes, de bares, pero está repuntando ahora el caso de contagios. Más allá de que hay contagios, el índice de mortalidad está bajando. Quiere decir que el contagio está afectando a sectores personas donde son un poco más fuertes a este virus, por lo general personas jóvenes, entre los 25 a 40 años. Ese es el margen que tiene más fortaleza contra este virus. Se han hecho controles muy fuertes en cuanto a, de alguna manera, alejar a la población que es más vulnerable, que es la parte, los mayores de 60 años en adelante. Se han aplicado muchas políticas en cuanto a eso. Hay muchos lugares donde hay, como por ejemplo, geriátricos o personas donde de mayor edad van a lugares donde se quedan de alguna manera hospedados ahí por una cuestión de familiares que los ponen ahí o cuestiones personales donde se han desarrollado aquí ciudades, básicamente ciudades donde mayor personas retiradas prefieren estar en esos lugares que estar en lugares donde hay más actividad, otras generaciones, más lugares de familia y otras diferentes sociedades. Hace 20 años estás en los Estados Unidos, ahí en el estado de Florida. Contanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, como anteriormente mencioné en otro medio, estoy en el rubro de la construcción. Me dedico básicamente, trabajo con arquitectos, ingenieros y hago lo que es fabricaciones de casas, remodelaciones, también en apartamentos, en edificios. Me costó un tiempo conseguir una licencia especial para poder trabajar. Aproximadamente me costó unos 3 años conseguir la licencia. Aquí todo funciona con sistemas de técnicas, licencias, donde hay especialidades en los rubros, donde de esa manera se hace una dinámica de trabajo un poco más fácil en el sentido de que está el plomero, el electricista, la gente que hace aire acondicionado, la gente que se dedica a la albañilería, a la carpintería, etc. Entonces son rubros donde todo se terciariza, entonces en el conjunto todo es como un equipo. Bien, ¿hace cuánto ya se tomaron estas medidas como para hacer una vida prácticamente normal ahí en los Estados Unidos y hasta que empezaron a aparecer nuevos casos y el aumento que ya supimos a través de los medios en las últimas horas? Bueno, aquí en la Florida se tomó desde un principio, vamos a decirlo, un poquito más liberal en cuanto a las restricciones. No quiero decir que no hubo restricciones, las hubo, todavía las hay. Ahora se volvió a implementar hace una semana todo el uso en lugares públicos, o supermercados, en lugares cerrados, el uso obligatorio de máscaras. De alguna manera, podría decir que hace un mes se abrió todo esto, pero se está hablando ahora de alguna manera, no cerrar, pero restringir algunas cosas. Por ejemplo, el gobernador de la Florida, que es un gobernador republicano, voy a
tocar un poquito la parte política para explicar un poquito a qué se refiere el demócrata, el republicano, donde él mantuvo un poquito más las libertades, más en cuanto a ciudades y departamentos. Él de esa manera, en otros estados se fue a un estado un poco más, total restringido, como pasa en Argentina, que es totalmente una restricción total. Aquí en la Florida, bueno, se dio un poquito más de libertades, en ciertos rubros no parar, por ejemplo, el de la construcción, paró. Sí disminuyó la velocidad que se venía por cuestiones de restricciones. Las restricciones eran, por ejemplo, en obras no podía haber más de 10 a 15 personas, dentro de todo mantener la distancia social de 1,5 metros, que es lo que se llama, o los 6 pies. De esa manera, de alguna manera disminuyó la velocidad de lo que es en la parte de la construcción. En lo hospitalario, los restaurantes, sí, eso sí fue bastante un poquito más estricto, hasta el punto de que muchos restaurantes hoy se están viendo el resultado final, que es lamentable, que básicamente representa una quiebra o bancarrota o un cierre permanente de algunos restaurantes donde son familiares, de familia o de grupos pequeños económicos que se arman. Bueno, imagínate, casi 3 meses cerrados sin público, el costo y el ingreso, eso influye obviamente en el presupuesto de personas que no tienen, digamos, una capacidad económica. Más allá que se apoyó un montón desde la parte federal, o sea, a nivel federal me refiero desde la presidencia, se apoyó a estos grupos con pequeños créditos o pequeños créditos, como se les llama, que no necesitan pagarlo de alguna manera. Algunos bancos se prestaron, que obviamente a la larga se cobra por otras formas, pero no es un cobro directo. La parte también impositiva se vio un poco nada también, porque muchos negocios no contribuyen de esa manera. El Estado no puede adquirir dinero, o sea, es una regla directa donde el privado de alguna manera sustenta al público. Por eso aquí en el estado de la Florida se mantuvo esa libertad de no restringir todo, porque la mayoría de la parte económica, se habla de un 60 o un 70% de la parte económica, desenlaza de pequeños microemprendimientos a medianas empresas, que eso se refiere hasta 100 empleados, 150 empleados. Después vienen las grandes corporaciones, pero ese es el sustento, digamos, en lugares y en regiones, por ejemplo, Cerrito, lugares así, que podría nombrar ciudades donde viven directamente afectadas si se cierran directamente. Pero otra cosa, la parte de salud, estaba recién viendo un informe aquí en la Florida, se está hablando de sí, los aumentos están yendo de forma rápida, los contagios están saliendo más a la luz por una cuestión también de que se están haciendo muchos testeos también. Hace unos meses atrás era muy difícil conseguir un testeo, ahora es básicamente tenés varias formas de conseguirlo a través de los seguros médicos, yendo a la parte privada o la parte pública. La parte pública puede ser por el Departamento de Salud del Estado, o Departamento de Salud de los condados. Por eso quiero recalcar que acá los condados, como se diría ya en el departamento de Paraná, allá no se habla mucho del departamento, sí, aquí sí se habla, porque básicamente es como que si hubiera un intendente del departamento Paraná, un departamento federal, La Paso. Los condados tienen mucha posesión de la parte impositiva, de la parte regulatoria de los pueblos. Obviamente el Estado es el que controla todo, pero cada condado tiene sus propias leyes, restricciones. Por ejemplo, para decirte un caso, creo que hay dos estados en la Florida donde se llama estado seco, donde no se puede conseguir alcohol. Por eso a eso me refiero. Entonces, distintas regulaciones dentro de los condados. Como te decía anteriormente, los contagios están saliendo más a la luz.
mayor cantidad, el nivel de muerte, gracias, está disminuyendo, el nivel de hospitalización también no es de lo que esperaba en grandes cantidades. Un poco puede ser también porque no soy médico, no soy virólogo, pero se está hablando de que de alguna manera el virus, por así decirlo, se está un poquito debilitando en cuanto a que las grandes masas sociales ya lo están, el ser humano ya lo está peleando inmunemente, entonces no quiere decir que el virus, cuando le toca a una persona que realmente no está en las condiciones físicas por cuestiones de enfermedades como la diabetes, problemas del corazón o problemas respiratorios, no quiere decir que no le vaya a tocar una enfermedad más agresiva. Personalmente he estado en contacto con personas que han dado positivo, me he tenido que testear, afortunadamente he salido negativo. De las personas que han salido positivas, yo he estado en contacto directo y de comunicaciones telefónicas. Una persona, voy a decir un caso, no voy a decir el nombre, nadie lo va a conocer, es una persona de los 60 años, masculino, él es diabético, fuma y realmente le tenía miedo. Y era una persona que, si tú lo veías en las obras cuando él llegaba, era una persona que tú dirías sería la persona menos indicada para contagiarse. Máscara, anteojos, máscara en la cara, guantes. Y bueno, según lo que dice, es un virus muy traicionero que puede entrar por cualquier lugar, digamos, en lugares públicos como privados. Y bueno, fue una persona que le tocó, bueno, se nos informó, tuvimos que hacer un protocolo dentro de las obras de construcción. Y bueno, yo soy el que estoy más en contacto con todo ello, porque hacerme el testeo, efectivamente salió negativo, pero esa es la realidad de acá. ¿Sentís que las medidas se tomaron de forma tardía, de alguna manera, por la cantidad de casos que hubo en los Estados Unidos y que por bastante tiempo fue el primero del ranking de contagiados y de fallecidos? Bueno, el primero de ranking en cuanto a América Latina, digamos, o sea, lo que es el norte y Sudamérica, básicamente. Bueno, no te olvides que es el país que tiene 185 nacionalidades dentro de este país. Muchas de esas personas venían de China, de Europa, que fueron los dos centros principales del coronavirus. Federalmente, si me preguntás si se tomó a tiempo las decisiones de cerrar las fronteras, personalmente creo que nadie va a tener la palabra mágica para decir sí, se paró un día o una semana. Nadie sabía de esto. Pero creo que se tomaron decisiones bastante estrictas. Por ejemplo, el presidente Trump, antes de que hubiera casos acá, básicamente cerró las puertas a China, y cuando empezó a haber casos, le cerró las puertas a Europa. Como te decía, o sea, es un virus muy traicionero, muy difícil de saber en esa época que estamos hablando, parece, estamos hablando de 3 meses, 4 meses atrás, que parece ya una eternidad. O sea, no lo quiero llevar a la parte política o ideológica, si el presidente hizo bien o mal. Yo creo que lo que él hizo fue una cuestión de cerrar la frontera a los puntos más fuertes de donde vino. Creo que los resultados hubiesen sido peores si no lo hacía. No cabe recalcar que creo que la semana pasada acaba de temporalmente cerrarle las puertas a los brasileros, a todos los brasileros básicamente, hasta las personas diplomáticos también. O sea, está tomando decisiones que en algunos lugares se considerarían radicales, muy estrictas. Después, como te decía, cada estado tomó sus decisiones. Hay estados donde, por ejemplo, impactó muchísimo, donde también las personas que más están en esos estados también son las personas, como diría, el target del virus, que son las personas mayores. Entonces, de esa manera se pudo ver
más fallecidos, más enfermos. Esto en realidad se va a saber dentro de 2 o 3 años, cuando salga a la luz todo lo que va a pasar. No te olvides, todavía lo estamos viviendo. Se está hablando de que todavía no salió la primera ola aquí, y se está hablando para finales de año la segunda ola. O sea, me imagino que en Argentina están pasando por la misma transición, están en la primera ola, combatiéndola, me imagino con todas las mejores políticas posibles, o en algunos casos capaz que no coinciden con las políticas. Yo creo que es una cuestión también muy personal, donde creo que cada ciudadano tiene la obligación de mantenerse sano, de evitar el contagio, mantener las condiciones de limpieza, de sanidad, y creo que esa es la única forma. O sea, es como decía un amigo americano, me decía: nos podemos encerrar 3 meses, pero el virus va a estar ahí afuera. O sea, ¿qué ganás con encerrarte 3 meses si en 3 meses vas a salir y te va a estar esperando? O sea, es difícil dar una respuesta en decir si un Estado, un gobierno está haciendo bien o mal. Me imagino que todos los gobiernos hacen un bien para la sociedad. Muchas veces ese bien implica otros resultados que implican en la parte económica, en la parte personal también, de libertades. Y se habló mucho también de la parte constitucional y de derechos y libertades del ciudadano, donde de alguna manera mucha gente dice como que el Estado tomó mucho poder y como hizo restricciones de libertades y derechos. Como te decía anteriormente, estamos todavía viviéndolo, estamos en la correntada, hay que afrontarla, y entonces habrá que esperar hasta que veamos cuando pueda salir finalmente una vacuna o medicamentos efectivos, donde básicamente decida: ok, soy positivo, tomo una pastilla, tomo una vacuna. No quiere decir que te vas a curar, pero por lo menos vas a tener una efectividad del 99%, donde decir, bueno, ya está. Me imagino la preocupación de mucha gente. Ya se acerca en los próximos días el Día de la Independencia a los Estados Unidos, y se van a encontrar con un montón de actividades suspendidas, ¿no? La parte de los festejos del 4 de julio, yo creo que va a ser la primera vez en más de 100 años, porque hace 100 años hubo una pandemia global distinta, a nivel mundial, me refiero, no solamente por los Estados Unidos de la independencia. En Argentina, cuando toque la independencia, también va a ser un festejo distinto, polémico. Tal vez muchas personas lo van a festejar con más decisión de festejarlo, por una cuestión como te decía anteriormente, de las restricciones y libertades. Todavía no se han cerrado las playas, lugares públicos siguen abiertos. Sí se están teniendo restricciones, por ejemplo, en bares. En bares me refiero a discotecas, bares así donde directamente quieren apuntar a una parte social donde se están contagiando mucho, que son los jóvenes. Por eso de alguna manera quieren restringirlo. Pero dentro de todo se está donde yo vivo todo sigue, por alguna manera decirlo, normal. Únicamente con las restricciones que tenemos a máscara, distancia. En algunos lugares restringen la capacidad de ingreso, pero normalmente se está viviendo casi normal. Saliendo un poco de la pandemia, de la cuarentena, ¿cuál es tu visión respecto de lo que pasó hace algunas semanas con George Floyd? Mi opinión diría que básicamente fue un asesinato, tal vez sin intención, pero la forma que se hizo fue un abuso policial, un abuso de poder, hasta mucha
podría decir también hasta que hubo una especie de racismo en cuanto al policía. Yo creo que el 99.99% en los Estados Unidos está de acuerdo con esa decisión, sacando la raza, sacando si era blanco o era negro, sea lo que sea, hubiese sido blanco, negro, chino, latino, lo que hizo estaba mal. Ahora, lo que vino, la consecuencia después, bueno, eso ya es vamos a ir a una parte más ideológica. Todavía se están viendo lugares donde se están protestando. La mayoría de los estados donde más protesta hay son estados donde son gobernados por Partido Demócrata, que día a día se está tirando más hacia la izquierda, se está volcando más hacia el socialismo. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? En el país más capitalista del mundo, el socialismo se está, de alguna manera, está creciendo dentro de las generaciones nuevas. Como te decía anteriormente, son estados, por lo general, gobernados por el Partido Demócrata. En estados republicanos hubo pocas manifestaciones por una cuestión de, vaya a decirlo, restricciones que hay dentro de la misma política de los gobernadores, donde no permiten que haya, o si hay protestas, las permiten hasta un punto y después, bueno, tienen que terminar. Es como que, digamos, la fuerza tiene que aplicarse para, de alguna manera, decir, bueno, hasta aquí llegó, bueno. Pero se han permitido protestas por todos lados. Obviamente estamos en un año muy, muy conflictivo. Es un año de reelección para el presidente. O sea, volvemos a lo mismo. Si las manifestaciones son justas, yo diría las personas que protestan por ciertos derechos, sí. Ahora, todo lo que pasó de alguna protesta en cuanto a derechos ya pasa a ser ha pasado el límite donde ya mucha gente no apoya, la mayoría no apoya todo lo que es el destrozo privado, la toma de posesión pública, la destrucción de monumentos, hasta tomas lugares, por ejemplo, hasta lo que pasó en Minnesota y en Minneapolis, la toma hasta de una jefatura policial, se prendió fuego, todo eso. Estamos en un año políticamente caótico, donde se está viendo diferencias ideológicas. Obviamente detrás hay muchos intereses económicos, intereses políticos, ideológicos, pero en la parte, mi opinión en cuanto a lo que está pasando, fue como una llama, lo de Floyd, una chispa, que esto no va a terminar ahora, dentro de unos años va a pasar lo mismo. Ya pasó en Ferguson, hace unos años atrás, si no te recordás, pasó casi un caso similar, donde la gente no espera a tomar a esperar a los resultados de la investigación policíaca o criminalística, por así decirlo, sino que saltan la furia y en la bronca. Cualquiera puede entenderlo, hasta el punto donde ya empiezan los destrozos, claro, el vandalismo y todo eso. ¿Seguís de cerca lo que pasa acá en Argentina? ¿Estás al tanto de la situación, de las medidas que se están tomando? Sí, estoy en contacto con mi familia, leo un poco las noticias. Argentina, dentro de todo, por lo que veo, los casos para un país que tiene más de 40 millones de habitantes se está manteniendo muy bajo. Los focos son concentrados, por ejemplo, Buenos Aires, lugares donde más está enfocado. Siempre se pueda contener eso, yo creo que van a estar bien. Lo que lo veo, lo negativo, es que ahora están entrando en invierno, bueno, ya están en invierno, eso puede afectar un poquito la parte de la gripe. Después las condiciones hospitalarias y eso también puede ser un poquito preocupante cuando hay casos en cantidades donde los hospitales no pueden dar abasto.
Claro. Pero, o sea, si me preguntás políticamente qué es lo que está haciendo la Argentina, yo diría que en buenas palabras diría que la idea es tratar de contener esto, o como se dice, esperar que la tormenta pase, estar atrincherado, y bueno, pero la tormenta lamentablemente no va a pasar tan rápido. Yo creo que los controles, obviamente, el testeo va a ser lo que va a ayudar un poco a tener más conocimiento de dónde está el virus, por dónde se está moviendo. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? El testeo. Ya van casi 40 millones de testeos en una población de 320 habitantes. Obviamente no es la cantidad que todavía se tendría que hacer el testeo, pero lo que pasa es que también vas a una cuestión muy práctica del testeo, porque vos te testías hoy, por ejemplo, yo me testé hace una semana, que hace 2 semanas estuve en contacto con una persona positiva, me salió negativo, pero no quiere decir que mañana me contagio, o sea que es un tema muy, muy delicado, también es el testeo. Para el cierre, ¿a quién te gustaría dejarle algún saludo? ¿Familiares, amigos que van a estar seguramente viendo esta entrevista? Sí, sin duda, bueno, mi familia ahí en Cerrito, familiares, amigos, bueno, todas las personas que se acuerdan de mí, como te decía, hace 20 años que estoy acá, yo estuve ahora a fin de año ahí, y hay muchas personas que eran de mi generación, un poquito menor o mayores que yo, entonces, ahora es juventud que no los conozco, si no son conocidos directos de la familia, los ubico, o sea, no es que no los ubicas, si me dicen quiénes son, bueno, puedo ubicar a través de familiares. Como dicen, pasan los años. Víctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias por este tiempo, te enviamos un fuerte abrazo y mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias, bueno, pueden contar conmigo en información, yo estoy en Facebook, si alguien quiere hacerme alguna consulta, no tengo ningún problema en responderla, tal vez me demore, es una cuestión de estoy ocupado o algo, pero siempre trato de responder. Y bueno, obviamente saludar ahí a todo este Cerrito. No sé cuándo se está hablando de empezar algún fútbol ahí con estadio cerrado o no. No, por el momento no. Hasta septiembre seguramente no va a haber ninguna novedad en cuanto a eso. Bueno, aquí se está hablando de activar un poquito la parte deportiva, eso. Obviamente con todo estadio cerrado. Un abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes. Víctor Valentinus, directamente desde los Estados Unidos, aquí en Segmento de Noticias.